Hola, podcast en TVN Red Bio Bio. Don Rafael Aránguiz, doctor, obviamente, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo invitamos por acá porque hace muy poco ya tuvimos un ensayo de lo que es, de lo que fue la evacuación para caso de tsunami. Y vamos a tomarnos de eso para hablar de este tema que es bastante importante, sobre todo para las zonas costeras de la región del Biobío y las zonas costeras también de ríos y lagos. Bueno, su Instagram es Rafa Tsunami, así que me lo presentaron como la mayor autoridad en materia de tsunami de Chile, por lo menos. ¿Estamos bien o estamos exagerando? O sea, yo me he dedicado a estudiar los tsunamis de hace harto tiempo. Mi tesis doctoral fue en tsunami y desde ahí he realizado hartos proyectos de investigación, publicaciones científicas, entonces me he dedicado harto a estudiar el tema. Desde el punto de vista técnico, físico y también histórico. Sí, es que al ir investigando estos temas desde el punto de vista más físico y desde la ingeniería, inevitablemente uno tiene que ir haciendo una mirada también a la historia hacia atrás para entender el origen de esto, las distintas miradas que pueden tener también las distintas culturas o cómo esto va también evolucionando en el tiempo. Entonces eso también es súper rico irlo incorporando en el diálogo cotidiano también, no solo desde la ingeniería. Bueno, la palabra tsunami es japonesa, entiendo. Sí. Y tiene que ver con un maremoto, que es las diferencias de agua que tienen relación con movimientos telúricos, sea en el mismo lugar donde ocurre o tal vez en el caso nuestro puede ser perfectamente, nos puede llegar un tsunami del otro lado del océano. Claro, tsunami de origen japonés, que significa ola en el puerto, que lo bautizaron así porque habían estas olas grandes que no se sabía mucho su origen, pero generaban gran destrucción en los puertos. Y es lo mismo que en castellano le llamamos maremoto. Entonces, tsunami fue el término científico que se empezó a adoptar a nivel mundial para denominar este fenómeno que, en estricto rigor, se define como ondas de largo periodo causadas por perturbaciones rápidas, ya sea del fondo marino o por deslizamiento. Bueno, vio el ejercicio, o por lo menos estuvo atento de lo que fue el ejercicio realizado en toda la costa de las regiones de Ñuble y de Biobío. Primero, evaluación general, ¿qué le pareció? Yo creo que es súper bueno realizar este tipo de ejercicios porque de alguna manera uno se pregunta si estoy o no preparado, sé dónde tengo que evacuar, porque uno no siempre va a estar en un lugar predeterminado, conocido cuando ocurre este evento. No tiene hora ni se puede predecir. Entonces yo podría estar perfectamente haciendo algún trámite quizás en zona de inundación y no lo sé. Y significa que uno tiene que estar preparado. Eso obliga de alguna manera también a estar conversando con los colegas, con la familia, qué hacer en caso de identificar cuáles son las posibles vías de evacuación o saber dónde están las zonas seguras. Acá en la zona, en el Gran Concepción, los actuales mapas de inundabilidad ¿son confiables? ¿Son efectivamente donde debiera llegar o ya debería haber algún tipo de actualización? Mira, los mapas de inundación que hay ahora son estas cartas de inundación del CHOA, que son en base a escenarios determinísticos, o sea, un escenario grande que se simula mediante modelación numérica y se determina el área de inundación. Son eventos extremos, son grandes, entonces de alguna manera determina una envolvente de inundación bajo cualquier tipo de evento. No siempre va a ser así para todos los eventos. Pero sí, actualmente ya se está trabajando con otras metodologías más modernas que involucran una mirada más probabilística, que no solo apunta a la evacuación, porque los mapas de inundación que hay ahora son súper buenos para evacuación, porque son eventos extremos, son muy grandes, son muy útiles para la evacuación de personas, salvar vidas. Pero cuando tú lo tratas de aplicar eso al diseño estructural o a la planificación urbana, son muy restrictivos, son muy extremos. Y en ingeniería siempre se diseña en base a las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que una estructura falle? La probabilidad no es cero. Siempre uno trabaja con una determinada probabilidad. Entonces, incluir este tipo de análisis en los mapas de inundación yo creo que es lo que se está trabajando ya a nivel mundial también.
y especialmente en Chile. Ya hemos hecho los primeros mapas de inundación probabilístico en algunas ciudades de Chile, como para empezar a discutir sobre este tema y ver cuál es la ventaja y desventaja que puede tener también este tipo de instrumentos. Se lo pongo en contexto porque, bueno, a ver, el año 2005 el Gran Concepción hizo el reverendo ridículo por un tsunami que nunca existió, pero hubo evacuación, hubo personas muertas. Justo después de eso hubo cierto, como que se despertó de alguna forma el interés de cuánto podría afectar un tsunami. El único antecedente anterior tenía que ver con el terremoto del 60, el más cercano, de los cuales las personas se podían acordar. Hubo incluso un polémico mapa que se publicó en el Diario del Sur en ese momento, que era entregado por bomberos, donde en el fondo puso en área de riesgo todo lo que estaba bajo 50 metros y prácticamente todo el Gran Concepción estaba bajo los 50 metros. Entiendo sí que históricamente ningún tsunami ha llegado a la Plaza de Concepción. Nunca. Claro, es que hay, de lo que mencionaba, hay hartos antecedentes. Para empezar, ese falso tsunami del 2005 estaba antecedido por este gran terremoto tsunami que ocurrió en el Océano Índico en el 2004. Que ese evento marcó un antes y un después porque murieron casi 300.000 personas en 14 países distintos. Entonces eso televisado en vivo, o sea, claramente fue un antes y un después en tema de tsunami. Entonces eso fue un 26 de diciembre, esto ocurrió acá los primeros días de enero, entonces fue un poco gatillado por ese miedo de las personas, y también puso un poco en la mesa de, oye, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos o no preparados? Y ese falso tsunami dejó en evidencia que parece que no estábamos tan preparados. Había un conocimiento, sí, sobre todo las comunidades costeras, pero cuando vas a ver los datos del 2010, cuando ocurrió efectivamente el terremoto tsunami acá en febrero, la mayoría de las personas que murieron producto del tsunami eran turistas, o sea, eran personas que no vivían en la zona costera, que era verano, febrero, estaban en vacaciones, entonces muchas de las personas que fueron a vacacionar no sabían si era o no zona de peligro, no sabían cómo reaccionar, y muchos de los que murieron eran turistas. O sea, faltó un dato duro. Dar el aviso, o sea, las personas que vivían en el sector evacuaron. Claro, si tú comparas zonas turísticas, por ejemplo en Constitución, que mucha gente estaba veraneando ahí, sobre todo en la isla Orrego, que está en medio del río, versus otra localidad que Yico, en el Golfo Arauco, que el 80% del pueblo fue destruido por el tsunami, pero en Yico no murió nadie, porque todas las personas caleta de pescadores, también hay algunas cocinerías, todas las personas sabían qué hacer y con el terremoto evacuaron. Y con la experiencia que tenían también de 1960, esa zona también se inundó en el 60, en Yico estoy hablando. Entonces, con esa experiencia que se va transmitiendo de alguna manera generación en generación, todas las personas evacuaron, no murió nadie en Yico, 80% del pueblo desapareció. Entonces ahí hay un conocimiento de alguna manera que se va transmitiendo y hay que ir rescatando también. Hay, en ese sentido, el gran parámetro moderno para la zona debería ser el terremoto del 60. Bueno, el terremoto del 60 es uno de los terremotos más grandes registrados. Es el más grande registrado a nivel mundial. Algunas investigaciones que se han hecho de registro de sedimentos de arena, ¿cierto?, de paleo tsunami, indican que ese terremoto se repite más o menos cada 300 años. ¿Ya? El anterior que se conoce y que hay registro fue en 1575. Y de acuerdo a estos datos, otro fue en 1100, en 1300, 1100. Entonces, más o menos cada 300 años un evento de esas características. Pero eso no significa que entre medio no ocurra nada. Entre medio ocurren otros eventos de menor magnitud. Estamos hablando 8, 8,5, que también se han observado en ese periodo entre 1575 y 1960. Entonces, si bien hay eventos grandes, también hay eventos pequeños que pueden generar tsunamis también. Y todo sobre 8 puede generar tsunamis, básicamente. Claro, o sea, mayor a 7,5 hay una alta probabilidad de que genere tsunami. Ahora, cuando hablamos de tsunami, muchos se imaginan como el tsunami del 2010, ¿cierto? O el de Japón el 2011, que fueron muy, muy destructivos. Pero también el tsunami se entiende como esta variación en el nivel del mar, que no necesariamente tiene que ser una inundación grande, pero puede generar efectos en la costa, en las mismas embarcaciones, en los puertos. Entonces, las corrientes también pueden generar algún tipo de daño, y eso también es un tsunami. De hecho, algunos se olvidan o quizás no conocen que en 1985, para el terremoto de Valparaíso, que fue un 8, sí hubo un pequeño tsunami que fue del orden de 1 metro aquí en Talcahuano. Pero como el terremoto fue mucho más intenso, generó más daño en la zona central, sobre todo en Santiago, nadie se percató de ese tsunami porque fue relativamente pequeño. Pero sí hubo un tsunami que se registró en los instrumentos.
Acá en la zona, vamos a la casuística, porque tenemos el ejercicio del 2010, donde prácticamente todas las bahías que tenían dirección norte fueron las más afectadas. O sea, Talcahuano, Dichato, Yico recibió la ola de frente prácticamente. Hay registros en video donde aparece una gran ola que rebota en un cerro y se devuelve. Pero, por ejemplo, San Pedro de la Paz como que vio pasar el tsunami solamente. Y esa zona en el 2010 no estaba tan poblada como está ahora, porque ahora viven prácticamente 150.000 personas en ese sector que está prácticamente al nivel del mar. Sí, esa zona tiene una topografía bastante baja, pero también tiene este cordón dunario en la costa que de alguna manera protege no solo con tsunami, sino que también otros eventos como marejada. Y además, una de las cosas que yo investigué en mi tesis doctoral fue este cañón submarino del Biobío, que es la continuación del río, pero en el fondo del mar, ¿cierto? Que alcanza profundidades de hasta 2000 metros, bastante cerca de la costa. Y ese cañón submarino genera un efecto mitigador, podríamos decirlo así, que evita que el tsunami ingrese directamente por el río. Entonces genera un cambio de dirección de estas ondas de tsunami que se vayan hacia el norte o hacia el sur, y eso explica también por qué el tsunami pasa como de lado en la zona de San Pedro, Coronel, e impacta más fuertemente en la ribera sur del Golfo Arauco. ¿Qué es lo que se observó? Para el 2010 las amplitudes fueron del orden de los 2 a 3 metros en toda esta zona de Escuadrón, de San Pedro Escuadrón, Coronel, 3,5 metros que medimos en Coronel, comparado con los 18 metros en Chico. Entonces, pero también tenemos que sumarle el otro fenómeno que es la resonancia, que es esta amplificación de las ondas debido a la acción o la llegada de estas ondas con un determinado periodo cuando coinciden con los periodos naturales de las bahías. O sea, todas las bahías, todos los cuerpos de agua tienen estos periodos naturales de oscilar, ya, así como las estructuras. Y si nosotros comenzamos a excitar o a mover esta bahía con la misma frecuencia que oscila, podemos ir amplificándola. Por eso que la segunda o tercera onda puede ser la más grande y no necesariamente la primera. Y eso se observa en la bahía de Coliumo, la de Talcahuano, Golfo Arauco. Y así, y tú vas a los registros históricos. Desde el primer evento en 1570 se ha observado que la segunda o tercera ola son las más grandes. Pero es interesante este hecho de que exista esta gran excavación del río Biobío, lo cual implica que el río Biobío tiene que tener muchos millones de años para poder haber hecho esta gran trinchera bajo el mar. Claro, si uno empieza a buscar también como a mirar la geología del sector, toda esta zona donde estamos nosotros, Concepción, Talcahuano, era un antiguo delta del río Biobío. O sea, el río Biobío salía por toda la zona de Concepción, por eso que el suelo de Concepción, si bien ya salimos un poco de tsunami, pero no vamos al suelo de Concepción, son depósitos aluviales muy antiguos y hacen difícil la construcción. Construir en este suelo requiere un mejoramiento que hace que sea también un poco más caro comparado con otras zonas que tienen un suelo más firme o roca. Pero eso habla un poco del cómo va evolucionando también la costa. La costa es tremendamente dinámica, aquí estamos hablando de miles de años, pero en corto plazo también, un par de años, nosotros podemos ver cambios importantes en la costa. Y si comenzamos a sumar cambio climático, o sea, pueden haber cambios mucho más rápidos de lo que estábamos acostumbrados. A ver, este cañón que es la continuación del río Biobío por bajo el mar. Lo pongo en términos comparativos porque hay otra zona para el terremoto del 2010 que se esperaba en el fondo que fuese también barrida por las olas y no lo fue. Y está prácticamente al lado del epicentro, Copquecura. ¿Tiene algo que ver una cadena de rocas donde la más grande es la lobería en Copquecura? No, la verdad, porque la lobería es relativamente pequeño cuando tú lo comparas con la longitud de onda que tiene un tsunami. Pero sí, estos cañones submarinos están presentes a lo largo de toda la costa chilena, frente a varios ríos, y frente a Itata, en esa zona, también hay otro que es incluso más grande que el Biobío, que hace que el tsunami también cambie de dirección. San Antonio también, si tú vas a ver los registros de inundación en San Antonio son muy menores, y
tú ves también hay un cañón submarino que es el que aprovecha el mismo puerto. Incluso más grande que el del Biobío, el cañón submarino de San Antonio. Entonces hay muchos cañones submarinos que son perpendiculares a la costa y que de alguna manera van modificando este comportamiento de los tsunamis. Oiga, tenemos una dinámica de los tsunamis bastante interesante dependiendo de dónde se produzca. Bueno, vamos a aprovechar también, porque esta es una publicación de ustedes, es la publicación de tsunamis en la región del Biobío, donde, bueno, usted el editor, Rafael Arangui, sin embargo, no es el único que escribe acá. Bueno, ese libro surgió hace un tiempo como una forma de recopilar mucho conocimiento que había en la zona sobre tsunami y desde distintas miradas. Por eso que le pusimos la mirada multidisciplinaria, porque hay un capítulo sobre el legado mapuche, hay otro sobre la historia de Concepción, desde la enfermedad de salud mental también asociada a estos eventos, desde la planificación urbana con arquitectos. Entonces, es una mirada muy amplia del mismo fenómeno o de los impactos que puede generar de distintas miradas, que es el tsunami. Cuando uno ve Concepción, claro, Concepción puede ser un polo de desarrollo e investigación en temas de tsunami, porque tenemos la primera medida de mitigación frente a tsunami en Chile se tomó aquí en Concepción, cuando se traslada a la ciudad completa. Hay muchos en Chile no conocen por qué nos llamamos penquistas. Porque estábamos en Penco. Estaba fundado originalmente en Penco y después del cuarto tsunami, en 1751 se decide el traslado, que se concreta finalmente en 1764. Con pelea, discusión, con el obispo claro, que no se quería venir, etcétera. Y como se traslada desde el mar hacia el interior, queda sin puerto y se funda Talcahuano. Entonces, Talcahuano debe su fundación de alguna manera a los tsunamis. Entonces hay toda una importancia que muchas veces no se conoce o no se destaca sobre el tema de tsunami, o cómo los terremotos y tsunamis han ido modelando esta historia de Concepción. Bueno, y lo último, antes que se nos acabe el tiempo, porque no quiero dejar pasar, porque algo que yo desconocía, que usted mismo me lo hizo ver, y que tiene que ver con una historia tradicional que se cuenta de origen mapuche, Tren Tren y Caicay, y que puede ser explicada perfectamente a través de los tsunamis. Expliquémosla. Pero claro, sí, el Tren y Caicay es el ser que mueve la energía, que mueve el mar. La serpiente marina que vive en el mar. Entonces, cuando Caicay sale a la superficie y grita Caicay y hace mover el mar, Tren le avisa a las personas ya que tienen que evacuar e ir hacia zonas altas. Entonces, ¿qué es lo que hace el mapuche? Toma las cayanas, que eran estas fuentes, pone en la cabeza con alimento y por los senderos llega hacia al cerro sagrado, que es el Tren. Pero cuando tú lo llevas eso a lo que hacemos ahora, es básicamente el terremoto, que es Tren te avisa. Terremoto es si no Tren, más de 2 minutos, no te puedes mantener en pie, tu kit de emergencia, la vía de evacuación, la zona segura. O sea, los mapuches de alguna manera eso ya lo tenían incorporado en su día a día, que por alguna manera, yo creo que un poco mirando la misma historia de la relación de Chile con el pueblo mapuche, eso no pasó, no trascendió, y creemos que estamos descubriendo la pólvora ahora con estas vías de evacuación y zonas seguras, pero eso ya existía hace quizás miles de años, no sé. Mucho antes que se estableciera el Estado de Chile, por decirlo de alguna forma. Y esto, bueno, la historia, yo conocía la historia como la historia del diluvio mapuche. Pero claro, si lo analizamos como un tsunami, sí, perfecto. Claro, es que lo que pasa cuando llegan los españoles y escuchan este relato, lo que ellos conocían desde su creencia católica era el diluvio y la inundación por 40 lluvia. días y 40 noches. Claro, pero en realidad cuando tú lo vas a analizar más en detalle es la salida de mar producto de este terremoto. El doctor Rafael Aranguis, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el experto en tsunamis en Sudamérica. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Cuando gusten, encantado de venir.